en Sin Filtro hablaremos de las conclusiones de la reunión del secretario de Seguridad de los Estados Unidos con diversos sectores de la sociedad guatemalteca. Todo esto con la etiqueta SF País Seguro. Que los migrantes puedan buscar protección tan cerca de su casa como se pueda, indicó el secretario de Seguridad Nacional interino de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, al referirse al acuerdo de migración firmado entre ambos países durante un discurso que ofreció en la residencia del embajador en la zona 10 capitalina, donde también dijo que no solo se trata de una negociación con Guatemala, sino con toda la región, y que incluso México firmó un acuerdo similar. Esto no es algo que los Estados Unidos está tratando de hacer solo como Guatemala, lo vemos como una responsabilidad regional. Tenemos un acuerdo importante con México para abordar temas de seguridad, para atacar a los contrabandistas de personas que están poniendo en tanto peligro a los niños, pero también buscar mejor acceso a asilo en toda la región. No solamente en los Estados Unidos, para aquellos que sí necesitan protección, para que puedan buscar protección tan cerca de casa como se pueda. Los recursos económicos que se utilizarían de ratificarse el acuerdo no serán de origen guatemalteco, según el secretario de Seguridad estadounidense. No vamos a trabajar para abrumar los recursos de Guatemala regresando a gente de los Estados Unidos. Quiero recalcar que lo estamos haciendo con recursos y financiamiento de los Estados Unidos y con el apoyo de organizaciones internacionales como la ACNUR, así como la OIM. Además, afirmó que la migración debe ser tratada como una crisis de seguridad y humanitaria a nivel regional, por lo que están buscando conversaciones con Honduras y El Salvador para obtener arreglos similares. Pero se comenzó con nuestro país por su ubicación geográfica, que lo convierte en lugar de tránsito de migrantes. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF País Seguro. Hablamos de la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos. Él se entrevistó con diferentes representantes de sociedad civil y también con funcionarios para explicar los alcances de este acuerdo migratorio firmado entre Estados Unidos y Guatemala. ¿Hay ya respuestas a algunas de las preguntas sobre este acuerdo migratorio o se abren otras interrogantes? Para profundizar en ese tema tenemos en el estudio con nosotros a Ilse Álvarez, abogada y doctora en criminalística. ¿Qué tal, Ilse? ¿Cómo está? Buenas noches, baby. Bienvenida. De este lado, Hugo Maúl, investigador de CIEN. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches, Ben. Y también nos acompaña Edgar Ortiz, analista político. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, comencemos con la visita y el impacto que tiene, bueno, las entrevistas que realizó, las reuniones que sostuvo el secretario McAleenan para explicar, bueno, cómo va a caminar este acuerdo migratorio. Él adelanta que acuerdos similares están hablando con países como Honduras, El Salvador. Comencemos por acá, Hugo Maúl. ¿Cuáles son las primeras impresiones que deja esta visita y qué podemos esperar en los próximos meses o semanas? Sí, en la reunión en la que estuvimos presentes ayer, los invitados básicamente coincidimos en la necesidad de que estos acuerdos de llegar a realizarse se cumpla con toda la legalidad que se exige en ambos países. No solamente en Guatemala hay malestar por parte de algunos grupos respecto de estos acuerdos, sino también en los Estados Unidos. Entonces, lo mejor es cumplir con lo que manda la ley, además de llenar los vacíos de información que hay. Eso fue algo que se manifestó claramente, que no se puede negociar y sobre todo no se le puede poner a un pueblo una negociación y un acuerdo en la cual hay anexos que nadie conoce y cuestiones que no se sabe el alcance. Me parece que el secretario se mostró abierto, comprensivo respecto a estos temas, pero todo esto obedece a una estrategia política también por parte de los Estados Unidos. Entonces moverán sus piezas en el ajedrez y nosotros deberíamos ser suficientemente sagaces para también tener una respuesta y saber qué pedir en el momento correcto para sacar lo mejor para Guatemala. Hugo, hablabas de algunos espacios grises que generan incertidumbre. ¿Qué es lo que se debe hacer para tener mayor información de lo que se está negociando y las consecuencias que pueden tener estos acuerdos? Bueno, sobre todo que las partes que negociaron, en este caso nuestro gobierno, revele todo aquello que comprometió y todas aquellas cosas
que se pidieron a cambio o que se negociaron a cambio. Y por supuesto, el lado de los Estados Unidos, ya que han tomado ellos la iniciativa y han venido a Guatemala a hacer casi que relaciones públicas, creo que también hacer público todo lo que se haya hecho y poner los papeles sobre la mesa. Como tuvimos la oportunidad de decirle al secretario, o sea, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Todo eso es un tema muy crítico, muy complicado, levanta muchas pasiones, no es una cosa de blanco o negro, y si encima de eso se hace a espaldas de la población, se dejan estas impresiones de que no se quiere decir porque no se sabe qué va a pasar, porque creo se puede que pensar otra cosa. Exactamente, es lo peor que puede pasar en una cosa tan grave como estas. Me parece que por parte del gobierno de los Estados Unidos hay un entendimiento de que así lo deben hacer, como cumplir con lo que manda la ley. Ahora, de aquí, ya cuándo va a suceder y cómo va a suceder, yo creo que sí es un juego estratégico que habría que entender. Doctora, el secretario de Seguridad hablaba que esto debe entenderse como un acuerdo de seguridad, pero también como un acuerdo humanitario. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad que hay que anotar de este acuerdo y las raíces que pudiese entrañar esto en los próximos meses para Guatemala? A mí me gustaría manifestarles que no tenemos claridad ni siquiera de qué se trata este documento que firmaron. Hay un vacío y una oscuridad sobre el impacto legal que va a causar y debemos ser claros en enfatizar que nuestro Registro Nacional de Personas no ha tenido capacidad de generar documentación para los guatemaltecos o lo ha hecho en periodos muy extensos de tiempo. A esto sumémosle que todos los refugiados merecen, de acuerdo a los pactos internacionales, que se les acredite y se les documente en el país, se les registre, se les provea salud, seguridad, educación y un lugar en donde estar. Creo que es un tema de impacto económico que tenemos que revisar a la luz del artículo 240 constitucional, pero adicionalmente a ello tenemos que tomar en cuenta que la población guatemalteca tiene un malestar y que estamos viendo una migración no controlada a espacios que no tenemos regulados a dónde van a ser. Algunas personas han manifestado y algunos especialistas dicen que pudiera ser que vamos a abrir algunos refugios especiales. Sin embargo, no tenemos condiciones de infraestructura ni un presupuesto autorizado. Y a mí me llama poderosamente la atención porque entonces, ¿qué va a hacer la autoridad guatemalteca? Cuando tenga acá, por ejemplo, 5,000, 10,000, 20,000 refugiados y no va a tener un lugar físico adecuado donde instalarlos, ni va a poder proveerle la documentación para identificarlos, porque se vuelve un tema de seguridad interna del país. Doctora, ¿es válida la preocupación de un posible repunte de criminalidad si no se puede gestionar a estos refugiados? Sí, de hecho, uno de los mayores problemas que tenemos es que no sabemos quién viene en calidad de refugiado. Las personas normalmente están migrando con documentación falsa o con documentación incompleta y no sabemos la nacionalidad. De hecho, tampoco hay claridad en el convenio si las personas que van a venir solo van a ser salvadoreños y hondureños o van a venir personas de otros países, porque se sabe que hay personas de África y de otros lugares que vienen migrando en manera irregular. Por eso, al escuchar al secretario, me llamó la atención que él hablaba de que iban a tratar con mucha rigurosidad en Estados Unidos a los traficantes de personas, precisamente porque el coyotaje es el que permite esta migración irregular y pone en riesgo la vida de las personas. Pero yo manifiesto, además de eso, en esta migración masiva pueden estar manifestándose también grupos de Al-Qaeda y otros grupos de terrorismo que podrían ser temas de seguridad nacional para Guatemala y para otros países. Edgar, ¿qué paso viene aquí o cuál es el escenario siguiente luego de, como decía Hugo, estas como relaciones públicas que vino a hacer el secretario McAleenan al acercarse con diversos sectores? ¿Bajan las preocupaciones, las suspicacias de lo que pueda ocasionar? Ya escuchábamos a la doctora lo que decía, las preocupaciones por el tema de la seguridad en el país. Sí, a ver, lo que pasa es que hay que ver que sigue en términos legales, ¿no? Que yo creo que es muy acá importante. Y en Estados Unidos también. Acá y allá. Lo primero es que hay un acuerdo marco, ¿no? Que es lo que vemos que firman, que el ministro de Gobernación insiste en decir que no es un acuerdo tercer país seguro porque no se llama así, pero siempre se le sugiere el test del pato, ¿no? Si camina como pato, grazna como pato, nada como pato, parece pato, probablemente sea un pato. Entonces, probablemente si uno lee las características, es un acuerdo país seguro, llámese como se llame. Porque nos obliga en todo caso a recibir peticionarios de asilo, refugiados que nos pueda remitir a Estados Unidos. O sea que está bien claro cuál es el contenido. Ahora bien, la vía legal preocupa porque de alguna forma yo tengo la sensación, esto es una sensación y una especulación que hago yo a partir de las comunicaciones del gobierno, que hay una promesa hacia el gobierno de Estados Unidos que no va en consonancia con los
procesos internos de Guatemala. Con los tiempos incluso, porque el secretario hablaba que él esperaba que en el corto plazo esto se pudiese ratificar. Claro, y por eso veíamos que en julio, a finales de julio, el presidente Morales iba a firmar un acuerdo, finalmente la reunión se suspende por la resolución de la Corte, y a partir de ese momento entramos en una vorágine de cuestionamientos legales, pero más que lo legal, me interesa ver lo legal en función de los plazos. La cuestión es, hoy en la conferencia de prensa que ofrecen 3 ministros, tanto el ministro de Gobernación como la ministra, como la canciller, les preguntan, bueno, ¿esto va a pasar al Congreso, sí o no? Y responden, bueno, estamos en análisis legal. Yo digo, pero señores, es un tratado internacional que afecta legislación interna, que es materia de derechos humanos, tiene que pasar al Congreso, no hay duda. Y además hay una resolución de la Corte que ya le advertía al presidente Morales que tenía que ir al Congreso. Entonces yo creo que están jugando un poco al despiste, ¿no? En sus comunicaciones, porque deberían ser claros con Estados Unidos y decirles, miren señores, los procedimientos internos son estos, ¿no? Y nos llevan al Congreso de la República. Nos lleva al Congreso y lógicamente ahí hay una negociación política, porque es un órgano político, y ahí puede salir un sí, puede salir un no, y además los tiempos que puede tomar son largos. Y agrego un tema más, a lo mejor por ser un tratado en materia de derechos humanos, lo pertinente procedimentalmente es incluso pedirle una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad, porque tiene que ver si es compatible o no con el marco normativo. Entonces, esos temas, por ejemplo, nos ponen en una escala de tiempo, en una línea de tiempo, que a lo mejor no corresponde con lo que el gobierno está ofreciendo. Lo digo por la sensación que tengo cuando escucho las declaraciones del propio gabinete del gobierno, que habla, digamos, muy optimista, como muy relajado, y yo más bien veo una serie de pasos que van a tomar tiempo y negociaciones políticas. ¿Ves un escenario en donde organismos o entidades estén responsabilizándose la una a la otra de por qué esto no avanza en el tiempo que se había estipulado o que se había ofrecido en la negociación? Lo veo ya. De hecho, reiteradamente dos de los ministros que comparecen hoy culpan a la Corte de Constitucionalidad por el retraso. Yo digo, pues que no hay que culparlos, de la Corte les marcó el norte. Además, un poco de pena me da leer la resolución, porque la resolución solo está diciendo lo que dice la Constitución. Mire, remítalo al Congreso, nada más. La Corte, yo creo que lo voy a decir así, el Ejecutivo culpa a la Corte, pero si el Ejecutivo simplemente hiciera caso a lo que dice la Constitución y lo que dice la resolución de la Corte y lo remite al Congreso, el amparo deja de tener sentido. O sea, salimos de la esfera de la Corte, que no tiene que hacer nada ahí en la Corte. ¿No es más fácil referirlo directamente al Congreso de la República y que ahí la agenda legislativa? Por eso digo, si lo remiten al Congreso, automáticamente la Corte dice, señores, yo no tengo nada que ver aquí, esto es un tema de un tratado internacional, la conveniencia o inconveniencia es un tema político, discútanlo ustedes. Y yo salgo de la jugada. Eso debería ocurrir, pero veo que están tratando de jugar a meter presión a la Corte al decir hoy que culpa de la Corte, los plazos se están alargando y miren, lo decía hoy el ministro de Gobernación, pueden venir sanciones. Y yo digo, bueno, si pueden venir sanciones, pues seamos más expeditos y mandémoslo al Congreso y apuremos, ¿no? Si tanta es la voluntad política. Apresuremos esa discusión política. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema, la etiqueta SF País Seguro. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF País Seguro. Hablamos de, las impresiones de esta reunión que sostuvo el secretario de Seguridad con diversos representantes de sociedad civil y funcionarios. Y también, en esta conferencia él habló de que espera que en el corto plazo se pueda ya implementar el acuerdo y que sea ratificado. Por su lado, los funcionarios, los ministros que también dieron una conferencia de prensa hablaban de que existe aún el riesgo, la posibilidad de las sanciones. ¿Estamos todavía en ese espacio de que podemos ser sancionados o puede que haya algún tipo de cumplimiento de aquellas advertencias que tuiteó Trump hace una semana? Yo creo que es más grave que eso y en el caso mexicano lo estamos viendo. A México le dieron 45 días de suspensión de medidas para evaluar los resultados que daba México en términos de si enviaba ayudar. Gente a la frontera, Guardia Nacional. Y cabalmente Marcelo Ebrard, el canciller, hace unos días estaba inconformando respecto de la poca colaboración del gobierno de Estados Unidos. Yo creo aquí que pasan dos cosas y se lo dijimos ayer particularmente el secretario. Los latinoamericanos tenemos esta actitud, hasta un dicho tenemos que dice, firmar me harás, cumplir jamás. Entonces, firmar cosas las podemos firmar. Que después las cumplamos es donde yo miro el real problema y es algo que el gobierno de los Estados Unidos debe contemplar.
que podemos tener con todas las de ley el convenio, pero que Guatemala pueda cumplir lo que ese convenio manda para los resultados que ellos esperan, es donde yo realmente miro el problema. Y creo que es responsabilidad del propio gobierno de los Estados Unidos, para ayudarse a sí mismo, considerar un traslado de capacidades, fortalecimiento institucional y, por supuesto, apoyo financiero para que esto no se convierta en un problema mucho más grave. Entonces, que existan condiciones para que se pueda dar ese cumplimiento del acuerdo. Así es, pero es que lo que sucede es, como decían aquí mis interlocutores, estamos en un ambiente de corrupción, de narcotráfico, de deterioro institucional. Entonces, ¿qué seguridades hay para los migrantes que van a venir aquí a esperar? ¿Qué seguridades hay de que no se van a emitir documentos falsos y tanta cuestión que puede haber aquí detrás? Entonces yo creo que si los Estados Unidos de verdad es una estrategia seria de querer resolver esto de alguna manera, tiene que poner el dinero donde está poniendo su boca, como ellos acostumbran a decir, y ver que a mediano plazo Guatemala no está en capacidad de cumplir nada por más que firmemos. Entonces por eso creo yo que si viene o no viene la sanción, aún firmando puede venir. Por eso creo que es importante que se quemen estas etapas legales de la mejor manera posible, para que también haya un diálogo y una toma de conciencia de todas las partes de que esto no es un juguete lo que estamos recibiendo. Se tiene que profundizar la socialización de los alcances del acuerdo. Definitivamente. Porque no lo tenemos, los escucho y no tenemos claro hasta dónde llega esto y las repercusiones que, como lo mencionaba Hugo, si no se cumple, ya aunque esté firmado, aunque esté ratificado, no se cumplen estas peticiones que hace el gobierno de los Estados Unidos en el acuerdo. Es que lo que sucede es que habría que dimensionar la gravedad del problema. A mí no me gusta hacer la comparación, pero en el caso de Haití, después del terremoto y todos estos problemas que tuvieron, los Estados Unidos se aproximó a Haití y ofreció un paquete de beneficios, dentro de los cuales habían unas preferencias arancelarias temporales muy grandes para favorecer la poca producción que había, y hubo grandes inversiones internacionales para tratar de generar empleo. Por eso creo que tienen que haber componentes humanitarios, componentes legales, componentes de fortalecimiento institucional, económicos. Si no, al final de cuentas, yo sí, siendo muy práctico, podemos tener un papel, el papel no va a servir de nada, porque igualmente quien quiera irse de mojado burlando a la patrulla fronteriza lo va a seguir haciendo, si esto ataca una manifestación muy particular del problema. Pero en todo caso, yo con lo que me quedo, respetando aquí a los abogados, es que estamos lidiando con nuestro principal socio comercial, dependemos de manera vital con los Estados Unidos. Tarde o temprano nos vamos a ver obligados a tener que negociar y firmar algo. Deberíamos usar este poco tiempo para tratar de sacar lo mejor que se pueda y tomar conciencia de los retos que nos vienen encima. O sea, creo que perdernos en este momento en tanta discusión es necesario, es importante, pero no es el elemento crucial a mediano plazo de lo que se va a venir, que seguro se va a venir algo. Doctora, en el tema de seguridad, incluso cuando ya hemos discutido los alcances de este acuerdo, se hablaba de la posibilidad de trasladar aquellos centros de detención de migrantes, no a la frontera de Estados Unidos y México, sino a la frontera sur, acá con Guatemala. La implementación de la infraestructura que se debe tener, los pasos para tener un control muy fidedigno de lo que se va a hacer, cuánto tiempo nos va a llevar. Deberíamos de contar con una primera fase con mucho apoyo institucional de Estados Unidos para poderlo hacer. Yo regreso a lo que estábamos platicando. Guatemala no tiene un presupuesto para esta erogación. De hecho, era algo que no tenía contemplado hacer. Entonces, no sabemos cuál va a ser la fuente de financiamiento y de ahí viene otra probable ilegalidad del proceso. Yo sí entiendo el punto de vista que Estados Unidos sea nuestro mayor socio comercial, pero recordemos que ahorita todavía está en la Corte de Constitucionalidad el tema de los amparos que están otorgados y que se ha pedido ya la ejecutoria de los mismos. Entonces, yo creo que hay una serie de temas legales sobre la mesa que pueden poner inclusive en peligro la firma que ya se realizó, porque si el presidente no podía firmar, ¿puede el ministro entonces? La pregunta es, el que no puede en lo menos, pues no va a poder lo más. Entonces, yo creo que aquí debemos esperar que la Corte nos resuelva. Ahora, si Guatemala tuviera ahorita que recibir migrantes, no puede. No tenemos capacidad de darle salud, seguridad y educación a nuestra población. No tenemos cárceles ni lugares de infraestructura adecuados, 400% de sobrepoblación. ¿Dónde vamos a poner a las personas que migran, que no tenemos centros de detención adecuados, no tenemos
programas de alimentación, y yo decía claramente, tenemos que ubicar un lugar digno para tener a las personas y además la capacidad de poder documentar su identidad de forma fidedigna. Y si no hemos podido con nuestros connacionales a través de nuestro Registro Nacional de Personas, no tenemos otra institución ni otra infraestructura que pueda proporcionar este tipo de documentos. El ministro Degenhardt decía en su alocución que Guatemala iba a decir quiénes venían, cuándo venían, cómo venían. Y cuando preguntamos a los expertos dicen, bueno, esto no está todavía en blanco y negro, no está claro, Sí. y puede que nos envíen más migrantes de los que se puede atender en una primera fase. Sí, el secretario precisamente eso dijo, que él iba a empezar a remitir a las personas de acuerdo al convenio que se había firmado. No tenemos claridad qué firmó ni a qué nos comprometimos. Lo que sí tengo yo claridad es que dónde poner a las personas y condiciones idóneas y dignas para mantenerlas, no tenemos. Entiendo que están hablando que el alto comisionado para refugiados va a tener una intervención o una mediación en esto. Él es un funcionario de Naciones Unidas y efectivamente estamos hablando de un tema entonces que Guatemala se vuelve un país de asilo político o de asilo o de transición, pero condiciones no tenemos. Tenemos el caso de Alemania que sí recibió migrantes, personas asiladas por los conflictos de guerra que había, pero son 750,000 personas, un país de primer mundo con mucho capital y tenía a cambio de eso algunas ventajas económicas y condiciones reales porque podía absorber la fuerza de trabajo, documentar a las personas, proveer seguridad, salud, educación. Pero nosotros no tenemos escuelas para nuestros connacionales, no tenemos para darle a nadie más. Y según la Angela Merkel, a Alemania le cuesta $13,000 cada refugiado. O sea que por lo menos habría que hacer esas multiplicaciones y ponerlos ¿Cuánto va sobre a la mesa. costar, Sí, cuál es el costo de un refugiado? Y si no, veamos también el ejemplo de Turquía, que también tuvo un modelo y los problemas que están afrontando ellos también. La doctora hablaba de que hay posibilidades que estos tropiecen en algún vericueto legal. Ya mencionaba aquí también Hugo que hay una discusión en eso. La visita del funcionario calma esas tempestades legales alrededor del acuerdo. No estoy tan seguro yo, ¿verdad? Porque hay procesos internos que hay que llevar y en ese sentido la Corte todavía tiene la papa caliente en sus manos, ¿no? Lo que va a ser clave es ver hasta dónde llega el brazo de la Corte y cómo interpreta la capacidad de firmar el acuerdo. Por ejemplo, eso desatascaría de alguna forma la aprobación del acuerdo si reconoce que la suscripción fue válida, por ejemplo, y luego remite al Congreso. Ahí hay como varios caminos, ¿no? Si reconoce la capacidad del ministro y dice que se podía suscribir siempre y cuando fuera el Congreso, que es una interpretación que más o menos uno puede deducir del amparo que dio, pues ahí se van desatrancando de alguna forma los procesos, pero aún así, como digo, el solo hecho que esté en la Corte ya nos pone una contingencia importante. Entonces, eso yo creo que es muy importante entenderlo. Al final los procesos son así, ¿no? O sea, la ley, aquí no es, creo que el procedimiento no es lo más importante, porque obviamente el contenido, el fondo y demás debería ser el eje de la discusión, pero lamentablemente ante tantas irregularidades en el proceso de negociación, estamos hablando más de la forma que del fondo, porque sí hay una eventual posibilidad de que esto caiga por errores legales, ¿no? Yo si tuviera que hacer una apuesta a estas alturas, dadas las condiciones, las presiones y demás, tiendo a pensar que la Corte va a desatascar eso, va a decir, bueno, la suscripción está bien, pero vayamos al Congreso, y creo que en los próximos días vamos a ver esa dinámica y a ver si no es el Congreso el que quiere, bueno, el que le toca conocer. Lo que no estoy tan seguro en ese escenario es, viendo que el Ejecutivo es muy desafiante con la Corte, y lo ha sido desde hace 2 años, no sé si intentará echar a andar el convenio sin la Corte. Entonces ahí sí entraríamos en una dinámica de otra vez choque Corte-Ejecutivo y eso complicaría mucho la entrada en vigor del asunto, y otra vez, en lugar de estar hablando del convenio, de qué podemos hacer, etcétera, vamos a estar hablando nuevamente de las peleas legales en torno a un acuerdo, lo cual es absurdo, ¿no? Pero ante ante lo temerario del Ejecutivo de estar tomando decisiones muy, muy al margen o muy en zonas grises legales, entramos en esta dinámica muy complicada. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema, la etiqueta SF País Seguro. Volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF País Seguro. Estamos hablando de la visita del secretario de Seguridad de Estados Unidos y también, bueno, aún las áreas grises de este acuerdo migratorio, el horizonte legal que también tendría que ser ratificado o no, según el análisis que hace el organismo ejecutivo, los alcances, las decisiones que pueda tener la Corte de Constitucionalidad. Pero más allá de lo legal, más allá de estos laberintos de acciones legales, como actores políticos, estamos claros de que Estados Unidos se expresó, se posicionó, y ellos tienen el interés de, bueno, que se inicie la implementación de este acuerdo en el corto plazo. Les pregunto, ¿esto quiere decir entonces que el acuerdo va? Porque va. Sí. Edgar, No, ¿quién quiere comenzar? No, es que el acuerdo, a ver, ahí yo coincido con Hugo, a ver, aquí hay dos esferas desde las cuales se puede ver el acuerdo. O sea, la esfera legal está bien, y aquí nosotros, Ya hay interrogantes ahí. Claro, tenemos nuestro hay análisis grises. legal porque lo político importa, lo económico importa, pero obviamente hay procesos, ¿no? Y en esa esfera de los procesos hay que ver qué pasa ahí. Ahora, estamos ante la voluntad del poder, pues Estados Unidos es una potencia mundial, Donald Trump es un bully profesional. O sea, así de simple. A China hoy le puso otros aranceles, a México le dobló el brazo. O sea, Donald Trump cuando quiere hacer algo lo hace. El acuerdo de Irán, el acuerdo nuclear lo rompió. El tema de la embajada de Israel en Jerusalén era un tema de consenso, le valió, lo pasó por encima. Es decir, sí tenemos una amenaza real. Aquí la gran pregunta no es si va o no va, porque tenemos muy poco margen de negociación. Lo que pasa es que por lo menos quisiéramos ver que el acuerdo se hace con transparencia, con inteligencia, con estrategia, comprando tiempo, procurando un beneficio para nosotros, porque, a ver, la única palanca que tenemos de negociación es que sabemos que para Donald Trump esto es un tema de campaña. O sea, él dice, no pude construir el muro, porque la promesa fue el muro, ¿no? El muro físico. No lo hizo. Bueno, va a ser un muro legal. Él quiere correr la frontera más al sur, mejor, ¿no? Entonces ahí tenemos por lo menos, somos útiles, ¿no? Y podríamos negociar algo mejor. Lo criticable en este momento no es que Guatemala debería pararse de tú a tú con Estados Unidos, imposible, pero por lo menos ser inteligente y estratégico y ver qué acuerdo se puede negociar, que se pueda cumplir, porque no nos pueden mandar tampoco 25,000 refugiados porque el sistema colapsa. Solo para darles un dato, Guatemala tramita por año no más de 250 peticiones de asilo. Entonces, si nos vienen 1,000 ya colapsamos, no les digo 5,000, 10,000, 15,000. Entonces, negociar cuotas, negociar mejor acceso a nuestros productos al mercado estadounidense. Es decir, hay un montón de cosas que se podrían haber hecho que no se están haciendo y yo creo que eso tiene que ser el foco de análisis. Margen para decir no vamos, yo creo que difícilmente lo tendríamos, ¿verdad? Sí, el aforismo opuesto al que usó Ilse, quien puede lo más, puede lo menos en el caso de Trump. Ajá. Si le pone aranceles a la China, si se sale del acuerdo de Irán, si está en contra del cambio climático, jugar con Guatemala. Y además el libreto creo que está marcado. Miremos el tipo de sanciones que le ha estado poniendo a Venezuela. Simplemente con que empiece a congelar cuentas de políticos guatemaltecos en el exterior, con que empiece a quitar visas. No necesita llegar a poner aranceles ni a tocar las remesas. Creo que tiene suficientes armas para poner en jaque a quienes tienen que tomar esta decisión. Y si aún así nosotros lográramos no se llegara a una negociación, creo que si se las puso a la China, que es su principal enemigo comercial, si así lo queremos ver, con nosotros aún más. Yo creo que lo importante aquí es que también se entienda desde la perspectiva del gobierno de los Estados Unidos que no les conviene a ellos venir a crear un problema social y humanitario más grande, porque todos estos migrantes, todos esos refugiados que no sabemos dónde van a estar, en las condiciones actuales pueden terminar siendo víctimas de la violencia, pueden ser incorporados en los grupos delictivos, en las pandillas, en el narcotráfico. Y entonces, al final de cuentas, por lidiar con países poco serios como nosotros, sin capacidad, pueden terminar creando un problema más grande. Porque al final de cuentas, mucho acuerdo podemos tener, porque tenemos 900 kilómetros de frontera, que los mexicanos no están ocupados de cada 20 metros de esa frontera, y como pasan tantas cosas rumbo al norte, podrían seguir pasando los migrantes. Yo creo que esto es una negociación política, pero me cuesta creer que el gobierno norteamericano no sea pragmático y realista en el sentido que está jugando. No tenga claro ese posible escenario. A mí me gustaría mencionar que Guatemala tiene un problema. No nos trataron con dignidad y ese es un tema que, digamos, está afectando a la manera en que debemos entender las circunstancias. Y también debimos haber sido más inteligentes, debimos haber negociado como bloque.
Y aquí es donde vemos que Salvador y Honduras y los otros países del área están trabajando por separado cada uno, lo cual nos pone en una posición más débil. Si hubiéramos negociado como bloque, sería distinto. Estaríamos en una posición en la que podríamos estar haciendo otro tipo de negociaciones, inclusive estar pidiendo que se nos dé el dinero para asilar a las personas acá. Por ejemplo, no tenemos ninguna instalación donde ubicar y donde albergar a nadie. O sea, los albergues temporales no se dan abasto y son pequeños. Y de hecho la documentación de las personas, que es uno de los principales problemas al momento de una migración o un asilo de inmediato, Guatemala no tiene la capacidad. Hemos tenido el problema que ni pasaportes nos dan. Imagínense. Pero, doctora, ¿no es la oportunidad entonces para poder sacar ventaja de esas limitaciones de seguridad que tenemos y decirle al socio del norte, mire, esto se va a volver una crisis humanitaria, un tema de seguridad mayúsculo si no nos proveen de esa infraestructura mínima para poder gestionar? Y hay un tema trascendente. El presidente Trump, este es un tema de campaña. Para él esta era una oferta que regularizaría el tema de las inmigraciones ilegales, que no sé en cuánto él las estime. Y también tendríamos nosotros que establecer qué es la prioridad del país en este momento, digamos. Necesitamos que nos provean no solo a los migrantes, sino de a qué los vamos a poner a hacer en este país, cómo vamos a absorber a estas personas, cómo las vamos a asilar. El asilo va a ser temporal, va a ser permanente, las vamos a incorporar, no las vamos a incorporar, o solo las vamos a meter a un albergue como que estuvieran en un campo de concentración. Y estos son los detalles que el convenio tendría que habernos aclarado y no sabemos. Y me queda la duda si como bloque centroamericano hubiéramos negociado, estaríamos en la misma posición o no, porque nosotros cada uno fue a hacerlo por separado y eso ha repercutido en que cada uno tenga una posición jurídica diferente y los demás países del área no están absorbiendo la responsabilidad que nosotros estamos. Bueno, no solo la visita del secretario de Seguridad con los diferentes funcionarios, también hace un día sale publicado esta firma también con el secretario de Trabajo de los Estados Unidos por el tema de las visas agrícolas. ¿Hay una oportunidad allí o realmente es un espejismo lo que estamos viendo con eso? Yo creo que es un espejismo porque nosotros no tenemos número, digamos. Hay quien dice 5, 10, 15, 20, 30 mil, hay quien dirá 1 millón de probabilidades de trabajo. Yo creo que no. Ellos están hablando de una opción, pero van a esperar que Guatemala cumpla primero y nosotros no tenemos capacidad. Entonces, esas visas temporales de trabajo de las que nos están hablando están condicionadas a que nosotros demos el primer paso cualitativo y no tenemos con qué. O sea, yo creo que podríamos haber querido cumplir, pero no tenemos. No tenemos con qué. Entonces, no puede el gobierno de Estados Unidos estarnos exigiendo y mandando migrantes, que no sabemos cuántos son, para que nosotros les ubiquemos un lugar digno donde vivir y nosotros no tenemos para darlo a los connacionales. Entonces, ni salud, ni educación, ni seguridad. Hoy el ministro anunciaba que tenía 10,000 brotes de dengue demostrados. ¿Qué vamos a hacer con las personas que venden a este país en condiciones que ni siquiera la salud básica les vamos a poder garantizar? Hablar del tema de las visas. Quiero decir algo. ¿Qué pasa con las visas? Yo aplaudo, qué bueno, pero también veamos lo que está pasando en los países vecinos. O sea, a Honduras y El Salvador desde abril les han ofrecido exactamente lo mismo y no están firmando un acuerdo de país seguro. Entonces, buenísimo. Mejor, mientras más visas temporales, mejor, porque la necesidad es brutal. La gente ya está casi haciendo cola, podría pedir las visas con la sola noticia porque hay una necesidad espantosa. Pero repito, a Honduras le ofrecen visas, ya oficializan el número en 17,000 probables visas de la misma tipo, H2A, que son las de trabajo temporal para temas agrícolas. El Salvador está trabajando exactamente el mismo modelo, solo que en El Salvador todavía falta la firma del convenio que ya firmamos nosotros, o sea, lo van a operativizar tanto como en el caso nuestro. Es decir, es un logro, pero es una política que Estados Unidos ya trazó para el Triángulo Norte, no es un gran logro del convenio. Y ahí es donde yo soy crítico con esta negociación y me pregunto, ¿por qué no haber negociado en todo caso algo, digamos, más valioso para nosotros? Porque, insisto, si la condición está dada para los países vecinos, entonces no es un mérito nuestro. Y vamos a ver, lo otro es que a mí lo que me preocupa del cumplimiento del convenio, que es lo que nos metemos, es que no es un problema hidráulico el de los recursos. No es como que nos den recursos y ya mágicamente y aparece la infraestructura. El dinero viene por un lugar y apareció todo.
Si no, funcionaría el Estado de Guatemala, pues porque dinero entra al presupuesto, pero ya sabemos que los problemas son precisamente a nivel de funcionamiento del Estado, ¿no? Narcotráfico, captura al Estado, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, pueden venir recursos, no necesariamente la capacidad de ejecutarlos de forma pronta y cumplida. Y una acotación. Guatemala es parte del sistema interamericano de derechos humanos. O sea, si nos llega a morir gente de dengue, se nos llega a morir gente en los refugios, si no le damos un proceso justo de asilo a los que vienen, somos responsables ante una jurisdicción internacional y el costo nos puede salir más caro que el beneficio que negociamos. O sea, seamos conscientes que nos estamos metiendo a un problema grande. En mayo se murió una niña centroamericana en un albergue en México. Se cayó de una litera, se golpeó las costillas, se murió, problemón. Eso va a ser una demanda para México seguramente en jurisdicciones internacionales. O sea, los riesgos que tenemos son grandes, entonces por eso hay que ser, digamos, bien estratégicos en lo que podemos hacer. A veces uno pensaría, bueno, mejor que lo gestione Estados Unidos, o sea, damos Pues igual damos sí. el espacio físico y que ellos hagan todo el proceso y toda la gestión administrativa. Es que precisamente cuando este señor era mi auxiliar en la universidad, aprendí de él la reconstrucción del contrato perfecto por Calabresi. Aquí la pregunta es, ¿Estados Unidos sabe bien con el tipo de gobierno con el cual está tratando, las deficiencias que tenemos en la implementación, en la ejecución de proyectos, los problemas de corrupción, la poca legitimidad de este gobierno que va de salida también? Todo eso lo sabe Estados Unidos. Entonces, no puede pretender hacer un convenio a ciegas y que de repente Guatemala sea el Edén y todo funcione de manera perfecta. Ahí les corresponde a ellos. Y ellos tienen la mayor ventaja de poder tomar las decisiones y las medidas para que esto funcione acá. Al punto casi de que yo te los mando y yo me encargo de ellos acá. Claro. Al punto de yo mando el dinero y yo lo ejecuto y yo les construyo lo que haya que construir. Porque claramente pretender que el gobierno de Guatemala va a estar en la capacidad para poder administrar eso no se puede. Y yo sí diría que si el gobierno de los Estados Unidos no contempla eso, sería negligente de parte de ellos no Y hacerlo. crearían un problema mayor. Lo que pasa es que, Exactamente. ojo, a lo mejor lo contemplan, pero acordemos una cosa. Si en Guatemala se mueren 20 migrantes de dengue, estoy diciendo un escenario fatalista, ¿no? A ellos no les importa, porque dicen, era tu responsabilidad. Y ahí está, yo creo, la carta que ellos juegan. Ellos, creo que su prioridad es que Guatemala cumpla en el sentido de, te voy a mandar 5,000 refugiados, que los recibamos. De ahí en adelante, chao, es tu problema. Bueno. Eso es lo que me preocupa, ¿no? Sí. Vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones de este tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF País Seguro. Uno de los temas que también se mencionó mucho en estas reuniones con la visita del funcionario estadounidense es la necesidad de entrarle fuerte a estas estructuras de tráfico de personas, los famosos coyotes. Y la idea es, bueno, ya con este acuerdo el coyotaje no va a existir, pero hay otros que opinan, doctora, que incluso se pueden encarecer este tipo de formas creativas de llevar gente hacia Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el tráfico de las personas? Fíjense que el caso Bitco abrió en Guatemala una polémica. Estableció y puso a la luz de todos los guatemaltecos cómo funcionaban las estructuras para entregar documentos legales con falsedades ideológicas. Y efectivamente esta banda o esta estructura no ha sido desarticulada. Fue encontrado este caso, como han sido encontrados muchos otros. Yo creo que al final el problema va a seguir siendo el coyotaje y más caro. Inclusive a mí me llama la atención que las personas, ese dinero que estarían gastando en el coyotaje, en vez de invertirlo y montar una empresa, prefieren irse mojados a Estados Unidos, pasando las penurias y los riesgos. Y adquiriendo una deuda ellos y sus Exactamente. familiares. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener clarísimo es, Guatemala no tiene las condiciones de seguridad. Tuvimos el problema que los programas fuentes no son de nosotros, ni en el Ministerio de Gobernación, ni en el RENAP. Y las bases de datos en algún momento supimos que se perdieron. Entonces, esas bases de datos que han sido abiertas para generar documentación falsa, pueden ser nuevamente abiertas en un momento como este, que sería el rebrote del dengue en el tema del coyotaje. Eso es un tema terrible.
Cuando se habla del tráfico de personas, incluso se ha mencionado mucho el tema de que ahora van a ser extraditados los coyotes a Estados Unidos, como que hay una persecución mucho más fuerte hacia este tipo de hechos delictivos. ¿Va a suceder esto realmente o es un discurso? El secretario lo manifestó hoy, que ellos iban a tomar medidas drásticas contra el coyotaje. Guatemala no tiene en realidad alguna política específica en tema de investigación, porque este proceso se vive desde el tiempo del conflicto de la guerra, donde la gente tuvo que emigrar porque corría riesgo su vida y la integridad, o porque en algún momento no tuvo opciones de trabajo. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos años es que el país ha seguido generando documentaciones falsas, a través de las cuales inclusive pudiera ser que hemos generado para personas de grupos terroristas, porque acá uno puede ir y comprar su documentación desde su certificado de nacimiento, como lo hizo el señor Bitkov, luego fue y obtuvo un pasaporte, no le gustó el nombre, se lo cambió. Entonces, hemos visto que el sistema se presta y también han habido muchas investigaciones periodísticas donde podemos ver que por una cantidad muy mínima, pudieran ser 500 quetzales, uno puede comprar títulos profesionales, puede comprar documentación, antecedentes penales y policíacos. Entonces, nosotros no tenemos seguridad documental. No podemos ofrecer eso. Pasemos a la fase de las conclusiones. Ya luego de esta visita del funcionario estadounidense, se adelantan que vendrán otras similares para seguir de cerca el proceso de la implementación del acuerdo migratorio. Conclusiones, ¿hacia dónde tenemos que ver? Creo que una cuestión que no hemos hablado acá es que no solo Estados Unidos está metido en este negocio, por llamarlo así, también está el plan del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que claramente tiene una visión regional. Está el mismo sistema de Naciones Unidas con el enfoque sobre el Triángulo Norte y poner el énfasis en migración. Yo creo que es importante que si el gobierno de Estados Unidos y otros donantes están actuando sobre el mismo fenómeno, lo mínimo que deberían hacer es ponerse de acuerdo para que los pocos recursos que hayan puedan dirigirse de la manera más efectiva posible. Lo menos que nos convendría en este momento es que el gobierno de Trump, con su política particular, Naciones Unidas con su programa específico y el gobierno mexicano, que ahora es muy difícil entender por dónde va, con sus propios intereses. Si hacemos esto, no solamente el problema es un problema en ciernes que se ve grave, sino además los pocos recursos y las pocas fuerzas y colaboradores que podríamos tener a nuestra disposición, cada quien por su lado. Entonces, tenemos que ser muy sabios en usar los recursos que tenemos y sabios en negociar, porque yo sí estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos no quiere necesariamente comprarse un problema y entonces lo que nos pueda dar, que no lo dé. Me parece que esta cuestión de los coyotes es algo que no va a funcionar. El gobierno de Estados Unidos tiene 150 años de estar combatiendo a los coyotes cánidos. Ajá. Y lo que ha logrado en 150 años es seleccionar a las mejores especies y los coyotes hoy siguen haciendo lo mismo que hacían en tiempo del viejo oeste. Lo mismo pasa con los coyotes humanos. Sí. O sea, los persiguen, pero mientras exista la necesidad, la gente va a buscar cómo migrar. Y si no son guatemaltecos, serán mexicanos. Y si no son mexicanos, serán gringos. Edgar, conclusiones para hacia dónde tenemos que ver ya con este acuerdo migratorio. Bueno, yo creo que esperanza en nuestro gobierno muy poca, que pueda hacer algo más, yo lo veo difícil. ¿Estás viendo más allá por el 11 de agosto para quien sea el encargado de llevar esta brasa caliente? A lo mejor, ¿no? Aquí, digamos, hay dos problemas, ¿no? El gobierno actual ha demostrado una incapacidad manifiesta para sacar algo bueno del problema. Segundo lugar, claro, estamos negociando con Donald Trump, o sea, tampoco seamos ilusos de decir, no, Guatemala no se va a salir de esto por las buenas. Es muy difícil, ¿no? Porque decíamos es un problema para la campaña de Trump y también tengo un problema real. Si ustedes ven las estadísticas, hay 945,000 casos en los juzgados de migración de Estados Unidos. 500,000 casos son de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Una fracción de esos casos son asilos, un tercio más o menos, 200,000 casos. El sistema está colapsado, ellos tienen un problema real, o sea, eso hay que entenderlo también. Trump será un tipo así complicado, pero también tiene un problema real en su frontera sur. Ahora, dicho eso, ¿qué salida nos queda? Para ser un poco propositivo. Yo creo que tomar las vías políticas para tomar oxígeno y tiempo para negociar algo mejor. Lo mejor que nos puede pasar ahorita es que el convenio vaya al Congreso, que se pida una opinión consultiva a la Corte y que eso nos dé un tiempo, 2, 3, 4 meses, para ver qué hacemos. Y nuestra última esperanza para mí, porque yo creo que este convenio es insostenible dado lo que somos,
Y nuestra última esperanza durante ese ínterin es también ver qué pasa en las Cortes de Estados Unidos con una decisión como esta. Yo estoy seguro que si este acuerdo finalmente se impone, porque Guatemala no tendrá mucha capacidad de resistirse, ¿no? Podrá negociar algo menos peor, pero difícilmente nos quitamos el problema de encima. Si esto algún día es realidad jurídica, en Estados Unidos seguramente habrá organizaciones de libertades civiles que ya han dicho que impugnarán este acuerdo porque no reunimos la condición de país seguro. Recordemos que país seguro implica que hay otro país que puede ofrecer las mismas condiciones que Estados Unidos. Y recuerden ustedes el fallo de un juez en California hace 2 semanas. Trump limitó la cantidad de peticiones de asilo y lo que le dijo el juez, mire, no me demuestra usted que México da las mismas condiciones que Estados Unidos, por lo tanto, le revoco la medida judicialmente. Entonces, hay todavía, y yo creo que tengo más esperanza que se caiga allá el acuerdo, a que nosotros lo podamos hacer. Entonces, por esa razón digo que para mí la ruta es tomar oxígeno, mandarlo al Congreso, discutirlo, tener esa discusión de país, mientras tomamos un poco de aire y aquello se ventila en las Cortes de Estados Unidos y a lo mejor nos hace un gran favor y esto en unos 6 meses se terminó, pero bueno. Pues aunque la retórica electoral en Estados Unidos de este tema creo que va a continuar, más allá del camino legal que pueda tener, incluso en las cortes federales. Pero si una corte de Estados Unidos baja el tema, a lo mejor es otra la víctima y digamos, escapamos. O sea, yo lo hice, pero fue el juez federal el que revocó todo. Conclusiones para el acuerdo de país seguro. Bueno, yo creo que tenemos que estar a la espera de la Corte de Constitucionalidad y qué nos va a decir sobre este famoso acuerdo del país seguro. No es seguro para los guatemaltecos, no podemos ofrecerle condiciones de seguridad a los que pretendan asilarse. No tenemos claro el número de personas que nos van a mandar. Me espanta oír que pueden ser 200,000 si hablamos de los salvadoreños y los hondureños. Inclusive quisiera mencionarles que Guatemala necesitaría tener instalaciones en este momento. Y aun cuando el Congreso aprobara el convenio por el procedimiento legal constitucional, las instalaciones reales para recibir a estos migrantes no existen. Entonces, es mentira que vamos a tener la capacidad instalada para darles un lugar digno donde estar. No vamos a poder. ¿Puede ser el Congreso de la República el lugar donde se puede socializar este tipo de dudas y tal vez volver a replantear algunos puntos que no quedaron tan claros? A mí lo que me parece interesante es que la primera vez que vamos a tener acceso a ver el documento es cuando llegue al Congreso. Al día de hoy no nos lo han enseñado. ¿Será el Congreso espacio de discusión o creen ustedes que es mucho más fácil doblarle el brazo al Congreso de la República en este momento con lo deslegitimado que está ya cerrando la legislatura, Hugo? Bueno, yo creo que el libreto está escrito, ¿verdad? Retirar visas, congelar cuentas. Yo creo que le pueden doblar el brazo, pero también en nuestro Congreso es bastante caprichoso y puede ser que se suban en su macho y no se bajen y la cosa se cae. Bueno, porque si hacemos caso de las expresiones que han dicho los candidatos a la segunda vuelta, ante las dudas que han planteado tanto Alejandro Yamatei como Sandra Torres, uno esperaría que la bancada de la UNE no votara a pies juntillas el día que llegaste esto a conocerse en el Congreso de la República. Mira, ahí la alianza... Y jugar un poco la carta de démosle el tiempo, mandemos la opinión consultiva a la CC y la CC va a tardar otro poco. Ese pudiese ser el camino para buscar opciones creativas, como dice Hugo, que fueran más provechosas para Guatemala. Sí, decirles que sí, pero no le digas cuándo. Si le decís cuándo, no le digas dónde. Si les dices dónde, no decirles... Bueno, Prensa Libre entrevistó a algunos congresistas y muchos ya hablaban, bueno, esto es un tema del Congreso que viene. El único que dijo, es un tema este Congreso, fue Javier Hernández, porque es jefe de la bancada oficial. Y el partido oficial es el que está ahorita con la soga al cuello. Entonces yo pienso que a lo mejor no se logra la alianza en este Congreso y patean el balón para enero, pues. ¿Sería conveniente mejor discutirlo con la legislatura entrante? ¿Hay más legitimidad? Para nosotros sí, pero para el presidente Trump no. Este es su proyecto de campaña y si él falla, además queda ridiculizado como un país de tercera categoría, digamos, de tercer mundo. Entonces, ahí estamos complicadísimos, es en serio, porque el presidente Trump ha ofrecido que esto él lo va a lograr. Bueno, y también en la negociación alguien le ofrecería que esto se iba a cumplir y se iba a ratificar mucho más rápido de lo que ha ocurrido o lo que se ha discutido en estos momentos. Bueno, vamos a seguir conociendo más detalles porque no conocemos todo el documento, bien dice la doctora, hasta que llegue al Congreso de la República. Cuando se animen a enviar esto al organismo legislativo, sabremos ya a ciencia cierta todos los detalles de lo que se va a aprobar y se va a discutir. Y no sabemos si este Congreso lo va a debatir
o será la siguiente legislatura que lo haga, aunque yo creo que la presión norteamericana va a continuar en ese aspecto. Muchísimas gracias, Hugo, Edgar, Ilse, por sus opiniones, y a ustedes muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.